nombre es Juan, y a mis 80 años he aprendido que el silencio puede ser un veneno, uno que se bebe a sorbos lentos durante décadas hasta que te pudre el alma. El mundo me ve hoy como el abuelo de un gigante, mi nieto Cristiano, y es un orgullo que me calienta los huesos. Veo en él la fuerza de su madre, mi hija Dolores, una mujer con la integridad de una montaña. Y veo el fruto de una familia que ha hecho de la verdad y el honor su único escudo. Pero nuestra familia no siempre fue vista con respeto. Hubo un tiempo en que fuimos marginados, silenciados, obligados a ser los guardianes de un secreto terrible, de un crimen que nuestra propia comunidad decidió enterrar para proteger una paz podrida. Durante casi 60 años he callado. He callado por miedo, por impotencia y para proteger a los míos. Pero el silencio tiene fecha de caducidad, y el mío ha llegado a su fin. Hoy voy a desenterrar ese crimen. Voy a contar la verdad macabra de lo que realmente sucedió con el otro niño prodigio de Madeira, el que vino antes de Cristiano, y de cómo la cobardía de todo un pueblo casi nos destruye. Lo hago por la memoria de aquel niño perdido, y para que el mundo entienda que el coraje de mi nieto para decir siempre lo que piensa, su negativa a ser intimidado, no nació en un campo de fútbol, sino en el corazón de una familia que se negó a vivir de rodillas. Antes de llevarte al corazón de esta conspiración de silencio, a la verdad macabra que se esconde bajo la superficie de nuestra idílica isla, quiero pedirte que te conviertas en mi confidente en este último acto de mi vida. La historia que estoy a punto de contarte no es fácil. Habla de la cobardía colectiva y de la soledad de aquellos que se atreven a buscar la justicia. Compartirla es mi deber final. Si estas palabras han despertado en ti la necesidad de conocer la historia completa, de entender la raíz de la fortaleza de mi familia, te invito a formar parte de esta revelación. Tu presencia aquí, al otro lado del mundo, es un consuelo y una fuerza. Por favor, suscríbete al canal para que esta verdad, una vez desenterrada, no pueda volver a ser sepultada. Dale un me gusta a este video si crees que una sola voz que clama por la justicia es más fuerte que un coro de silencios cómplices. Como siempre, me emociona saber desde dónde me escuchan. Déjame un comentario y dime tu país y tu ciudad. Imaginar que mi voz, la que una vez fue silenciada, ahora puede llevar esta historia de coraje a todos los rincones del planeta. Me da la paz que he anhelado durante tantos años. Gracias por escuchar. Para entender el crimen, primero deben conocer al niño que fue su víctima. Mucho antes de que el mundo oyera hablar de Cristiano Ronaldo, en Funchal había otro nombre en boca de todos los aficionados al fútbol: Rui. Rui era un niño de nuestro barrio, un par de años mayor que los hijos de mi generación, y era, sencillamente, un mago. Tenía un talento natural, una gracia para moverse con el balón que era pura poesía. Era el tipo de jugador que nace una vez cada 100 años, el orgullo de nuestra comunidad, la gran esperanza de Madeira. Yo, que amaba el fútbol, lo admiraba profundamente. Lo veía jugar en el campo de tierra y soñaba con que un día, quizás, un nieto mío pudiera tener una 10ª parte de su magia. La vida en nuestra comunidad giraba en torno al club de fútbol local. Y el hombre que lo controlaba todo, el presidente, el benefactor, el padrino de todos, era un individuo llamado señor Moraes. Era un hombre rico,
dueño de varios negocios, y su patrocinio del club le daba un poder inmenso. Era él quien decidía qué niños jugaban, quién recibía las mejores botas, quién tenía la oportunidad de ser visto por los ojeadores del continente. Y su protegido, su favorito indiscutible, era Rui. Morais había invertido mucho en el niño, no por amor al arte, sino porque veía en él un negocio. Había llegado a un acuerdo con los padres de Rui, un acuerdo que le garantizaba un porcentaje sustancial de los futuros contratos del chico. Rui era su billete de oro. Pero a medida que Rui crecía, también lo hacía su carácter. Era un buen chico, pero con un espíritu rebelde. Empezó a darse cuenta de que Morais lo trataba como a una propiedad, no como a una persona. Empezó a cuestionar sus decisiones, a quejarse del control que ejercía sobre su vida. La tensión entre el joven prodigio y su poderoso mecenas se convirtió en un secreto a voces en el pequeño mundo de nuestro club. Yo, que era uno de los entrenadores voluntarios de los equipos infantiles, lo vi de cerca. Vi las discusiones, vi la mirada de frustración en el rostro de Rui y la de furia contenida en el de Morais. La situación llegó a un punto crítico durante la final del campeonato insular. Rui, que ya era un adolescente, jugó el partido de su vida. Marcó 2 goles y llevó a nuestro humilde equipo a la victoria. Fue una celebración apoteósica. Pero después del partido, en los vestuarios se desató la tormenta. Un ojeador de un gran club de Lisboa, que había venido a ver a Rui, le ofreció un contrato directamente, sin pasar por Morais. Le ofreció la libertad. Rui, eufórico, le dijo a Morais que iba a aceptar, que su acuerdo se había terminado. La discusión que siguió fue terrible. Yo estaba en el pasillo y pude oír los gritos. Morais estaba fuera de sí, amenazando a Rui, diciéndole que él lo había creado y que él podía destruirlo, que nunca saldría de la isla sin su permiso. La celebración se agrió, y una semana después ocurrió la tragedia. Era la noche de la fiesta del pueblo. Había fuegos artificiales, música, gente por todas partes. Rui estaba con sus amigos cerca de los acantilados que bordean una parte de la ciudad. Y en un momento dado, en medio del ruido y la confusión, se cayó. La comunidad quedó en shock. La versión oficial, la que todos aceptaron, fue que había sido un terrible accidente. Que el muchacho, en la euforia de la fiesta, se había acercado demasiado al borde y había resbalado. Una tragedia, un destino cruel que nos había robado a nuestra estrella. Pero yo, esa noche, vi algo que me heló la sangre. Unos minutos antes de la supuesta caída, vi a Rui discutiendo acaloradamente con señor Morais cerca de los acantilados. Lejos de la multitud. No vi un empujón, pero vi la discusión. Y vi la cara de Morais cuando poco después se unió a la multitud, pálido, con la mirada de un hombre que ha visto al diablo. Vi lo suficiente como para saber que la versión del accidente era como poco una mentira conveniente. La muerte de Rui cayó sobre nuestra comunidad como una helada en primavera, matando de golpe la flor más prometedora que habíamos cultivado. El funeral fue un espectáculo de hipocresía que todavía me revuelve el estómago. Toda la isla estaba allí, llorando la pérdida de nuestro campeón. Y allí estaba señor Morais, en primera fila,
con lágrimas de cocodrilo surcando su rostro compungido, dando un discurso sobre el destino cruel y el futuro brillante que nos había sido arrebatado. Escucharlo hablar de Rui con tanto supuesto cariño, sabiendo lo que yo había visto, fue una de las experiencias más nauseabundas de mi vida. La investigación oficial fue una broma macabra. Duró menos de 48 horas. El informe concluía que Rui, en un exceso de celebración juvenil, había resbalado en el borde del acantilado. Caso cerrado. La palabra accidente se convirtió en el epitafio oficial. Una losa de piedra conveniente colocada sobre una tumba llena de preguntas sin respuesta. Pero yo no podía dormir. La imagen de la discusión entre Rui y Moraes, la expresión de pánico en el rostro del hombre poderoso esa noche, se repetían en mi mente una y otra vez. Sentía que el silencio me hacía cómplice. Le debía a la memoria de ese niño y a mi propia conciencia, al menos, intentar que se supiera la verdad. Mi primer paso fue ir a la policía. El comisario, un hombre que debía más lealtad a Moraes que a su propio uniforme, me escuchó con una paciencia condescendiente. Le conté lo que había visto, la discusión acalorada, la ubicación, el momento. Él ni siquiera tomó notas. Cuando terminé, me dedicó una sonrisa de lástima. «Joan», me dijo, con un tono paternalista que era un insulto, «el dolor nos hace ver cosas, nos hace buscar culpables donde no los hay. Está acusando usted al hombre más respetado de esta isla, al benefactor de nuestro club, al hombre que más quería a ese niño. Váyase a casa, Joan. Rece por el alma del muchacho y no cause más problemas». Salí allí sintiendo una impotencia absoluta. La ley, la que debía proteger a los inocentes, estaba del lado del poderoso. Mi siguiente paso fue hablar con los padres de Rui. Esperaba encontrar en ellos a unos aliados, a unos padres desesperados por saber la verdad sobre la muerte de su hijo. Pero encontré una puerta cerrada. Me recibieron con una frialdad que me desconcertó. Les conté mi historia, y ellos simplemente negaron con la cabeza. «Fue un accidente, Joan», dijo el padre sin mirarme a los ojos. «No remueva el dolor. Deje a nuestro hijo descansar en paz». Más tarde, me enteré de que, a la semana de la muerte de Rui, Moraes les había hecho una donación muy generosa. Un dinero que les permitió comprar una casa nueva y un barco de pesca más grande. Había comprado su silencio con el dinero que pensaba ganar con su hijo. Finalmente, intenté hablar con los otros miembros de la directiva del club, con los otros padres, hombres que yo sabía que también habían sido testigos de la creciente hostilidad entre Moraes y Rui. Y fue ahí donde me topé con el muro más infranqueable de todos, el miedo colectivo. Nadie negaba que la relación era mala. Nadie negaba que la muerte de Rui era conveniente para Moraes. Pero todos se negaban a hablar. «Piensa en el club, Joan», me decía uno. «Moraes es el que lo mantiene a flote. Si él cae, caemos todos». Otro me dijo: «Tienes una familia, Joan. No te busques problemas. Hay gente con la que es mejor no meterse». Me di cuenta de la macabra verdad. No era un secreto guardado por un solo hombre, sino un crimen que todos habían decidido enterrar. Preferían la comodidad de una mentira a la peligrosa incomodidad de la verdad. La comunidad entera se hizo cómplice de ese silencio. Y al yo negarme a callar, me convertí en el enemigo. Dejé de ser Joan, el buen vecino, el entrenador voluntario, y pasé a ser el loco, el problemático,
el hombre que intentaba manchar la memoria de un niño y la reputación de un benefactor. Dejaron de saludarme por la calle. Me quitaron mi puesto como entrenador de los infantiles. Me vi aislado, marginado por la misma gente con la que había crecido. Fue una lección brutal sobre la naturaleza humana. Y en medio de esa soledad, de ese exilio en mi propia tierra, solo tuve un refugio. Mi esposa nunca dudó de mí. Yo te creo, Juan, me decía cada noche. Y si el mundo entero dice que estás loco, entonces el mundo entero está equivocado. Su fe en mi integridad fue el único pilar que me mantuvo en pie. Y mi hija Dolores, mi pequeña y valiente Dolores. Ella, con su innato sentido de la justicia, se convirtió en mi más fiera defensora. Se enfrentaba a los otros niños que me señalaban, discutía con los adultos que susurraban a nuestro paso. Es una mujer de un coraje extraordinario, y ese coraje es el legado más valioso de nuestra familia. Ellos fueron los únicos que se negaron a participar en el entierro de la verdad. Nuestra casa se convirtió en una isla de honestidad, en un océano de cobardía. Y fue en esa isla donde juré que criaría a mis hijos y a mis nietos con un principio inquebrantable. La verdad, por muy dura que sea, es el único suelo firme sobre el que se puede construir una vida digna. La muerte de Rui y el crimen que todos quisieron enterrar me enseñaron que el talento no es suficiente para sobrevivir en este mundo. Se necesita algo más. Se necesita una fuerza de carácter, una voluntad tan fuerte que no pueda ser silenciada ni intimidada. Y me prometí a mí mismo que, si alguna vez la vida me daba la oportunidad de guiar a otro niño con un don, me aseguraría de forjar en él no solo a un gran jugador, sino a un hombre con una voz que nadie, nunca, pudiera enterrar. Los años que siguieron fueron una lección de autosuficiencia. Al habernos cerrado las puertas la comunidad, no tuvimos más remedio que convertir a nuestra familia en nuestro propio universo. Nuestra casa se convirtió en nuestra patria, en nuestra iglesia y en nuestra fortaleza. Dejé de esperar la aprobación o la compañía de los hombres del pueblo y me dediqué por completo a los míos. El trabajo se convirtió en mi obsesión, no solo para proveer, sino para construir una independencia tan sólida que nunca más tuviéramos que depender de la buena voluntad de una comunidad que había demostrado no tenerla. Mi esposa, mi Santa María, fue la arquitecta de nuestro mundo interior. Creó un hogar tan lleno de amor, de risas y de calidez, que nuestros hijos apenas notaron el frío que nos rodeaba fuera de nuestras paredes. Era una mujer de una resiliencia extraordinaria, capaz de crear un festín de la nada y de tejer un manto de seguridad con el hilo de su propio espíritu inquebrantable. Y mi hija Dolores, mi amada Dolores, creció en este ambiente de aislamiento y desafío, y en lugar de debilitarla, la convirtió en un diamante. Al ver la injusticia que se había cometido conmigo, desarrolló un radar para la hipocresía y un desprecio por la cobardía que la definen hasta el día de hoy. Aprendió que la integridad a menudo te obliga a caminar solo, y que es mejor caminar solo con la verdad que acompañado por una multitud en la mentira. Su lealtad a nosotros, su pequeña familia, se volvió feroz, absoluta. Es una mujer que no se inclina ante nadie, y ese carácter de acero, forjado en el fuego de nuestra marginación, es el que luego le transmitiría a su propio hijo. Durante años, la memoria de Rui y la injusticia de su muerte
fueron una herida silenciosa en mi corazón. El fútbol local, que tanto había amado, se me antojaba ahora un escenario de fantasmas. Pero entonces la vida, que a veces tiene una forma misteriosa de equilibrar la balanza, nos hizo un regalo. Nació Cristiano. Desde que era un bebé, vi en él algo que iba más allá del simple amor de abuelo. Vi una intensidad, un fuego en su mirada, una presencia que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Y cuando empezó a caminar y a enamorarse del balón de una forma total y obsesiva, supe que el destino me estaba dando una segunda oportunidad. Vi en él un talento tan puro y tan potente como el del malogrado Rui. Pero también vi algo más, algo diferente, una rabia, una furia competitiva, un odio a la derrota que era casi violento. Era un niño que no jugaba para divertirse, jugaba para ganar, para dominar, para demostrar algo. Y yo entendí de dónde venía ese fuego. Era el fuego de nuestra familia. Era la rabia heredada de un abuelo al que habían silenciado. El espíritu de lucha de una madre que había crecido sintiéndose una extraña. En ese momento hice un nuevo juramento. La injusticia se había llevado a un niño prodigio porque era vulnerable, porque dependía de un sistema corrupto y de una comunidad cobarde. Pero a este niño, a mi nieto, yo lo convertiría en invulnerable. Mi misión en la vida ya no sería solo protegerlo, sino armarlo. Me convertí en mucho más que su abuelo y su entrenador. Me convertí en su estratega. Cada lección de fútbol llevaba consigo una lección de vida, una lección extraída directamente de la herida de la muerte de Rui. El talento no es suficiente, Cristiano, le decía, mientras lo hacía repetir el mismo ejercicio una y otra vez hasta el agotamiento. El talento te hace vulnerable, te convierte en un objetivo para los hombres envidiosos como Moraes. Tu única protección, tu única armadura, es ser tan innegablemente bueno, tan superior, que nadie pueda atreverse a tocarte. Tienes que trabajar hasta que tu talento se convierta en poder. Le enseñé a no confiar en la protección de los árbitros, ni de los presidentes de los clubes, ni de los supuestos benefactores. Tu único aliado en ese campo eres tú mismo, le insistía. Tu fuerza tiene que ser tan grande que puedas resistir todas las trampas, todas las patadas, tienes que ser tu propio ejército. Y sobre todo, le enseñé a tener una voz. La cobardía de nuestra comunidad nos había enseñado la lección más amarga sobre el peligro del silencio. Así que fomenté en él su confianza natural, su audacia, incluso su arrogancia. Nunca dejes que nadie te silencie, le decía. Si crees en algo, dilo alto y fuerte. Si te atacan, responde. El mundo no respeta a los silenciosos, respeta a los que rugen. Y él, mi nieto, con esa inteligencia y esa fuerza de carácter que son su sello, absorbió cada palabra. Es un hombre de una voluntad inquebrantable, un verdadero líder, y me enorgullece pensar que ayudé a cultivar esa semilla. Dolores, por su parte, le proporcionó el contrapunto perfecto. El amor incondicional, la humildad, el recordatorio constante de que la familia es el único puerto seguro. Ella es la que le ha mantenido los pies en la tierra mientras yo le enseñaba a volar tan alto como pudiera. Juntos, y con el apoyo de toda nuestra pequeña y unida familia, no estábamos simplemente criando a un futbolista. Estábamos forjando un arma de talento,
de trabajo y de carácter, diseñada para disparar la verdad de su superioridad en la cara de un mundo que había preferido la mentira. El éxito de Cristiano no era solo un sueño deportivo, era nuestro acto de justicia. Sería la voz que yo nunca tuve, y su fama mundial sería el escenario desde el cual, un día, yo podría finalmente contar el crimen que todos habían querido enterrar. El primer rugido de la voz que habíamos forjado en Cristiano resonó en toda la isla el día que se fue a Lisboa. Su fichaje por la Academia del Sporting no fue solo un paso en su carrera. Fue nuestro primer acto de justicia, la primera vez que un poder externo y legítimo validaba el talento que nuestra comunidad había intentado ignorar y amordazar junto con mi testimonio. Recuerdo el día de su partida. No fue una despedida triste, sino una declaración de guerra. Mientras lo abrazaba en el puerto, le dije al oído: «Ve y haz tanto ruido con tus goles, que los oídos de los que prefirieron el silencio aquí en casa les piten por el resto de sus vidas». Y él, con esa determinación feroz en su mirada, me prometió que lo haría. Y vaya si lo ha hecho. Su paso por las categorías inferiores del Sporting fue una tormenta. Cada gol, cada regate, cada titular en los periódicos deportivos de la capital era una piedra que yo sentía que se levantaba de mi propio pecho. La noticia de sus hazañas llegaba a Madeira, y la actitud de la gente de nuestro pueblo comenzó a cambiar de una manera que era a la vez gratificante y repugnante. Aquellos que me habían llamado loco, los que me habían dado la espalda, de repente empezaban a saludarme de nuevo. «¡Qué orgullo, Joao!», me decían. «Tu nieto está poniendo el nombre de Madeira en alto». Yo les respondía con una cortesía fría, pero por dentro pensaba: ¿dónde estaba vuestro orgullo cuando un niño murió y todos mirasteis para otro lado? Veían su éxito, pero se negaban a ver la historia de la que había nacido. Pero la verdadera prueba, el enfrentamiento que había estado esperando durante años, llegó un día durante una de las visitas de Cristiano a la isla. Ya era una joven estrella del primer equipo del Sporting, y su nombre era conocido en todo Portugal. Señor Morais, el hombre que yo siempre consideraré responsable de la muerte de Rui, el arquitecto de nuestro silencio, seguía siendo una figura poderosa en la isla, aunque su aura había disminuido un poco con el tiempo. Nos lo encontramos en un restaurante. Él estaba en una mesa grande, rodeado de sus aduladores de siempre. Nosotros éramos una familia unida. Yo, Dolores, Cristiano y sus hermanos. Al vernos, Morais vio una oportunidad. Se levantó y se acercó a nuestra mesa con una sonrisa falsa y paternalista. «¡Cristiano, muchacho!», exclamó, como si fuera su amigo de toda la vida. «¡Qué alegría verte! Siempre supe que llegarías lejos. Madeira entera está orgullosa de ti». Y entonces cometió el error de su vida. Puso una mano en el hombro de mi nieto. «Tenemos que hablar», dijo. «Con tu talento y mis contactos, podemos hacer grandes cosas juntos». Yo puedo ser tu protector aquí en la isla, asegurarme de que nadie te moleste. En ese momento, vi la lección de toda una vida culminar en un solo gesto. Cristiano, que ya era un joven fuerte y seguro de sí mismo, se quitó la mano de Morais del hombro con un movimiento tranquilo pero firme. Lo miró directamente a los ojos y el restaurante entero pareció quedarse en silencio. «Gracias, señor Morais», dijo mi nieto,
su voz clara y sin un ápice de miedo. Pero creo que se equivoca. Yo ya tengo un protector, que es mi trabajo duro. Y ya tengo los únicos contactos que necesito, que son mi familia. Luego se giró hacia mí. Mi abuelo me enseñó hace mucho tiempo a desconfiar de los hombres que ofrecen protección a cambio de un precio. Buenas noches. Fue una ejecución, una humillación pública, llevada a cabo no con insultos, sino con una dignidad de acero. Maurice se quedó pálido, sin palabras, y volvió a su mesa encogido, derrotado. Esa noche vi al hombre en el que se había convertido mi nieto. Un hombre que no le temía al poder. Un hombre con una voz propia. Un hombre que usaba su estatus no para ser arrogante, sino para defender su verdad y a los suyos. Mi hija Dolores lo miró con un orgullo tan inmenso que sus ojos brillaban. Ella, que había luchado tanto para protegerlo, ahora veía a su hijo protegerla a ella y al honor de toda nuestra familia. Es una madre excepcional, y el carácter de Cristiano es el mayor testamento de su increíble labor. El posterior traspaso de Cristiano al Manchester United fue la explosión final. De repente, su voz ya no era insular, ni siquiera nacional. Era global. El niño al que una comunidad entera había intentado silenciar indirectamente, ahora hablaba desde los escenarios más grandes del mundo. Cada entrevista que daba, cada vez que defendía a un compañero o expresaba una opinión fuerte, yo veía el fruto de nuestras lecciones. Veía al guerrero que habíamos forjado. El mundo lo llamaba arrogante a veces, pero yo sabía que no era arrogancia. Era una autoconfianza inquebrantable, una armadura construida para asegurarse de que nadie, nunca más, pudiera volver a enterrar su verdad o la de su familia. Señor Morais y su cohorte de silencios se volvieron insignificantes, hormigas en la sombra de un gigante. La ironía era deliciosa. Ellos habían enterrado la historia de un niño prodigio para mantener su pequeño y corrupto ecosistema en paz. Y como castigo, el destino o la justicia poética les dio otro niño prodigio, uno tan inmensamente grande y ruidoso que su éxito desenterró todas las viejas tumbas y expuso la podredumbre que se escondía debajo. Cristiano, con su fama mundial, se había convertido en el megáfono de la verdad que a mí me habían obligado a susurrar. Y así llego al final de mi relato. La confrontación en aquel restaurante fue, para mí, el fin de la guerra personal. Habíamos ganado. Mi nieto, con su carácter de acero forjado por su madre y por mí, había vencido al fantasma que nos había atormentado durante años. Señor Morais, a partir de ese día, se convirtió en una figura patética, un hombre cuyo poder se había evaporado ante la luz incandescente de la fama de Cristiano. Murió hace unos años, y su nombre es apenas un recuerdo vago en la isla. La justicia poética, a su manera, había cumplido su ciclo, pero la verdad completa, la verdad macabra, seguía enterrada. Y es por eso que hablo hoy. Durante años me bastó con nuestra victoria privada. Pero ahora, en el ocaso de mi vida, siento que tengo una última deuda que pagar. Una deuda con la memoria de Rui, aquel niño cuyo futuro fue sacrificado por la codicia de un hombre y la cobardía de muchos. El mundo tiene que saber que lo que le ocurrió no fue un simple accidente. Hace unos años, uno de los hombres que formaba parte de la directiva del club en aquella época
un hombre que me había ayudado a silenciarme, me llamó. Estaba en su lecho de muerte y su conciencia, finalmente, lo estaba ahogando. Me confesó lo que realmente ocurrió aquella noche en el acantilado. La verdad era aún más macabra de lo que yo había imaginado. Después de la humillación en el vestuario, Moraes, ciego de ira, ordenó a 2 de sus matones que le dieran un susto a Rui, que lo acorralaran en los acantilados para recordarle quién mandaba. No querían matarlo, según este hombre, solo aterrorizarlo para que rompiera el contrato con el Club de Lisboa. Pero el susto se les fue de las manos. En el forcejeo, en la oscuridad, entre el ruido de los fuegos artificiales, Rui resbaló o fue empujado con demasiada fuerza. Cayó. Moraes no solo presenció la discusión, como yo. Él ordenó la intimidación que provocó su muerte. Y lo que siguió fue una conspiración de silencio orquestada por él. Amenazó a los 2 matones, pagó a los padres de Rui una suma que compró su silencio eterno, y usó su influencia sobre toda la comunidad para cimentar la historia del trágico accidente. La verdad macabra no es solo que un niño murió por la codicia de un hombre, sino que una comunidad entera se convirtió en cómplice, eligiendo enterrar a un niño muerto bajo una alfombra de miedo y conveniencia. Esta es la verdad que he cargado. Y la he cargado no solo con el dolor de la injusticia, sino con la responsabilidad de haber sido uno de los pocos que se atrevió a cuestionarla. Mi familia pagó el precio de mi decencia. Fuimos marginados, aislados, pero ese aislamiento fue nuestra salvación. Nos obligó a ser más fuertes, más unidos, más íntegros. Y es aquí donde debo rendir el tributo final a los verdaderos héroes de esta historia. Mi hija, mi increíble Dolores. Ella es la personificación de la justicia que nuestro pueblo decidió ignorar. Crió a sus hijos en un hogar donde la verdad, por muy incómoda que fuera, era el único idioma permitido. Su fuerza moral es la base sobre la que se construyó todo lo que vino después. Y mi nieto, Cristiano. El mundo admira sus logros, pero yo admiro su alma. Le conté esta historia completa hace poco. No se llenó de odio ni de venganza. Se llenó de una profunda y triste comprensión. Y me dijo, abuelo, tienes que contarlo. No por nosotros, sino por Rui. Hay que darle la voz que le robaron. Y es él, con su poder, con su plataforma global, quien me ha dado la seguridad para finalmente hacerlo. Su éxito se ha convertido en el tribunal que nunca tuvimos. Su fama es el altavoz que amplifica mi voz silenciada. Y su carácter, su inquebrantable sentido del honor y de la lealtad a la familia, es el veredicto final sobre la hipocresía de aquellos que nos condenaron. Él, sin saberlo, ha pasado toda su vida honrando la memoria del niño prodigio que le precedió, demostrando al mundo lo que Rui podría haber sido si no se lo hubiera tragado la oscuridad. Así que sí, esta es una historia macabra, pero también es una historia de esperanza. Es la prueba de que, aunque una comunidad entera elija enterrar un crimen, la fuerza de una familia unida puede, con el tiempo, desenterrar la verdad y hacerla brillar. Hoy, mi conciencia está en paz. He cumplido mi promesa a mi propia integridad. Y he honrado a mi nieto, un hombre que es grande no solo por cómo juega al fútbol, sino porque, a diferencia de tantos hombres de su pueblo natal,
Él nunca, jamás, le ha tenido miedo a la verdad.